Hola, buenos días a todos. Bueno, hoy comenzamos con la primera de las conferencias y que estará a cargo del doctor Alejandro Bentaberri. Alejandro es investigador principal de CONICET y profesor consulto de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Biología Molecular, Fisiología, Biología Molecular y Celular. Y además es coordinador ejecutivo del Gabinete Científico-Tecnológico del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Te dejo. Hola. Bueno, gracias Luis. Primero quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a esta charla. ¿Se escucha bien? Y expresar mi satisfacción por estar acá también, porque es un lugar que reúne a muchos amigos de siempre, digamos. Si bien ahora me dedico básicamente a la burocracia científica, no puedo olvidar el pasado de trabajo que ha involucrado buena parte de mi vida, digamos. Bueno, esta charla tiene dos propósitos. Una es tratar de dar un pantallazo general sobre lo que empieza a aparecer como un nuevo paradigma económico y que usualmente se agrupa bajo, o se denomina bajo el término de bioeconomía. Como vamos a ver después, este concepto tiene muchos vacíos de definición y requiere además una elaboración dentro de los contextos locales que permita desarrollarlo, ¿no? El segundo aspecto de la charla va a ser qué es lo que trata de hacer a través de sus políticas el Ministerio de Ciencia y Técnica en relación a este paradigma emergente. Es casi obligado. Es casi obligado a empezar una charla como esta aludiendo a los grandes problemas contextuales. Esto, desde luego, casi todos ustedes son conscientes de este tipo de problemas. Básicamente, en esta transparencia yo he tratado de sintetizarla en tres grandes núcleos. Uno es lo que tiene que ver con el crecimiento demográfico de la humanidad. El segundo, con los recursos físicos. Y el tercero, con el cambio climático global. Esto, a su vez, se puede desglosar en toda otra serie de problemas que básicamente son parte ya de la vida diaria, ¿no? Las demandas crecientes de alimentos y energía, el surgimiento de capas medias, el problema de la subsistencia de la pobreza, los fenómenos de urbanización, los impactos antrópicos sobre la biodiversidad. Por el lado de los recursos físicos limitados, la escasez de suelos y agua, el fin de los combustibles fósiles, el problema de los insumos agrícolas e industriales, y por el lado del cambio climático, calentamiento global, sequías, inundaciones, accesos del nivel del mar y algunos efectos indirectos, como por ejemplo la aparición de nuevas enfermedades. Digamos, el punto es que sobre estos tres aspectos nucleares, los tres círculos, tenemos muy poca incidencia. Estos son fenómenos que tienen en el tiempo previsible, digamos, el tiempo inmediato, muy poca variabilidad. Es muy probable que en términos de un siglo estas cosas podamos incidir sobre esas, sobre todo a nivel de crecimiento poblacional, posiblemente mitigando el cambio climático global. Pero desde el punto de vista del presente, esto tiene su autonomía y requiere respuestas inmediatas, porque estas respuestas van a determinar lo que pase dentro de un siglo realmente. Entonces, ¿cuáles son esas respuestas? Lo primero que hay que decir es que no hay respuestas simples. Es decir, en este tema, que es complejo por su propia naturaleza, no hay una sola respuesta en realidad. En primer lugar, es obvio que ante la restricción en cuanto a los recursos físicos se requiere más eficiencia productiva. Esto tiene que ver, como veremos después,
con los caminos que está tomando la agricultura contemporánea en el tema de alimentos, básicamente. El segundo punto, que también es obvio, es que mayor eficiencia productiva implica mayor conocimiento básico y mayor conocimiento tecnológico. Y esto se va a constituir en un factor crítico y en cierta medida también en un motor autónomo de los cambios. Y el tercer tema es que esto debe implementarse en un contexto de sustentabilidad. Y sustentabilidad entendida en sentido más amplio, no solamente sustentabilidad ambiental, sino también económica y sustentabilidad social. Entonces acá hay varios temas que se tocan muy cercanamente y que en cierta manera se están condicionando. Ahora, ¿es un tema tecnológico este solamente? En realidad, cuando uno mira esto, ese conjunto de problemas, básicamente lo que está marcando eso es el fin de la sociedad industrial tal como la conocemos. Es el fin de la sociedad industrial, sobre todo basada en fuentes energéticas que son prácticamente el desarrollo paralelo de la sociedad industrial, que son todas las fuentes energéticas dependientes del petróleo y de los combustibles fósiles. Esto, por supuesto, ha generado un juego de actores, un sistema tecnosocial, digamos, que tiene una estabilidad todavía muy grande, pero que empieza a mostrar grandes indicios de deterioro, ¿no? Entonces, el tema es que no solamente se requiere una transformación tecnológica. Lo que está mostrando muchos de los aspectos críticos del mundo contemporáneo es que también tenemos que pensar la economía de una manera nueva. Es decir, hay que adoptar medidas para reformar el sistema económico. Yo en los 3 círculos de lo que puse ahí adelante no agregué la crisis económica mundial, que no es un detalle, porque es parte de esto también, y además realimenta esto. Pero el sistema económico tal cual está pensado hoy no puede resolver esto muy fácilmente. Al contrario, más probablemente lo agrava. El otro factor es que es necesario modificar nuestra cultura de consumo. Digamos, no podemos seguir gastando más de lo que tenemos, en términos ambientales, por ejemplo, ni en términos energéticos. Esto implica cambios sociales y culturales muy grandes. Y el tercero es que es necesario dar al Estado o a los Estados un rol diferente. El funcionamiento del sistema político-administrativo de los Estados tiene que empezar a pensarse de otra manera. Como ustedes están viendo, esto no está restringido a un simple cambio tecnológico o a un sector tecnológico. Más bien, es un cambio que implica aspectos globales propios de una etapa de transición. En el fondo, lo que tenemos es que tenemos que empezar a pensar a la economía y a la sociedad de otra manera. Este es un poco el contexto del siglo XXI. Me parece bastante claro que esto es hoy lo que estamos viviendo, en realidad. Los motivos de inseguridad, las crisis permanentes, la conexión entre las crisis, nos está marcando claramente esto. Cuando uno habla de una etapa de transición desde un modelo industrial basado en la energía fósil, como el que conocemos, con un grado de globalización como el que tiene el sistema mundial, etc., está hablando de una cierta direccionalidad. Y básicamente esta direccionalidad está dada en la discusión y en las elaboraciones por el tránsito hacia una economía mucho más sustentable y basada en tecnologías mucho más blandas también. Pero como ustedes ven acá, no estamos hablando de un proceso sencillo, esto es un proceso sumamente complejo, porque la transición implica reacomodamientos organizacionales desde el punto de vista económico y también reacomodamiento de los propios actores del sistema actual, es decir, el punto de partida, que en buena medida determina hacia dónde vamos, tiene que ser modificado muy expresivamente. Y implica también, obviamente, cambios culturales en la cultura de consumo, de la posición de los consumidores, de los proveedores, etc. Entonces, estamos hablando de una transición de grandes consecuencias. Y buena parte de esto va a asignar el siglo XXI. No es una transición lenta, es una transición rápida, es una transición que va a tomar varias etapas. Básicamente no conocemos claramente todavía cuáles son los caminos que va a seguir esto,
sobre todo en el tema de la sustitución energética, pero podemos anticipar algunos senderos, digamos así. Paralelamente a esto, digamos, junto con esto, estamos asistiendo a una verdadera revolución en las biociencias. Y esto está muy claramente expresado por el surgimiento de las ómicas y de otros fenómenos que hoy son, digamos, ya instrumentos comunes desde el punto de vista de la investigación. Yo he listado acá simplemente algunos que tienen que ver con esto. Las organizaciones con alto grado de automatización y fuertes capacidades informáticas para poder interpretar la producción de datos en escala ómica, el surgimiento de nuevos esquemas interpretativos, es decir, para indagar los mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de conjuntos de genes, de células, de sistemas, de consorcios, etc. Lo que llamamos biología de sistemas, básicamente. La creciente integración entre las subdisciplinas biológicas con los campos de otras disciplinas, ¿no? Entonces, son todas tendencias muy evidentes en la investigación de hoy en día y que están llevando a lo que los americanos llaman la revolución, la nueva biología, ¿sí? Este es un esquemita tomado de un trabajo del National Research Council de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, donde un poco se esquematiza este concepto. Y ustedes pueden ver que en la parte inferior de la figura, la entrada al concepto propiamente dicho está dada muy fuertemente por esta idea de que hoy los grandes avances en la nueva biología se apoyan en la interacción de distintas disciplinas, física y química, ciencias físicas y químicas, computacionales, ingeniería, ciencia, etc. Hablamos de integración científica a este nivel, integración conceptual sobre sujetos de investigación, lo cual, bueno, obviamente profundiza la capacidad de conocimiento sobre estos sistemas y nos permite analizarlos y modularlos, es decir, hacer intervenciones sobre ellos de una forma mucho más eficaz y más profunda. Los americanos plantean en sus proyectos pivote que el desarrollo de esta nueva biología va a permitir la solución de varios de los grandes problemas que vimos en las transparencias anteriores. Ellos dicen que la aplicación de esto al campo de la salud, del ambiente, de la energía, de los alimentos, es posible sobre la base de la acción sinérgica de estas disciplinas y su integración. Eso está muy discutido, hay varios, discutido por ellos mismos, hay varios simposios muy interesantes sobre este tema. Yo no voy a explayar mucho sobre esto, pero sí me interesa mostrarles que esto anticipa ya el concepto de la bioeconomía. La integración acá se da a nivel de las disciplinas, pero desde el punto de vista de sus aplicaciones, esto obviamente requiere también integración de tecnologías a este nivel, en la solución de los problemas. De tal manera que las tecnologías que en general acompañan el cambio de conocimiento, por ejemplo, la biotecnología en el caso de las ciencias biológicas, también interactúa con otras tecnologías más arriba para precisamente aportar a la solución de los grandes problemas. Esto es importante mencionarlo porque en la definición de bioeconomía hay varios caminos que convergen con ideas similares y con planteos diferentes que son muy contextualizados de acuerdo a su localización, digamos. El otro gran desarrollo paralelo es el de la propia agricultura, que por supuesto refleja el avance de las biociencias. Y en este sentido, digamos, las demandas a que va a ser sometida la agricultura en el presente siglo están jugando el rol de motores muy activos de este cambio. Acá hemos también enumerado algunas de estas cuestiones, pero bueno, las demandas de alimentos y energía, que son bien conocidas por todos, juntamente con eso un tema de diversificación, calidad de los alimentos y generación de valor, el tema que pesa hoy sobre la agricultura de sostener ciertos sustitutos del petróleo a través de la bioenergía, y después el tema del medio ambiente y la sustentabilidad de esto.
Es decir, la agricultura básicamente está entrando en una fase de intensificación adicional, cuyos motores son basados en conocimiento, básicamente. Y esto tiene consecuencias en el sentido de que va llevando a la agricultura a ser cada vez menos un sector primario y a asemejarse a un sector industrial. Las interrelaciones con los sectores industriales son cada vez más evidentes, por el lado de los biocombustibles, de los nuevos materiales, por el lado de los fármacos, etc. Lo que estamos viendo es que avanzamos hacia una desprimarización, digamos así, de la agricultura. Y podemos pensar en términos de una industrialización de este sector en términos más o menos breves. Estos son motores muy poderosos, obviamente esto abre un enorme espectro de posibilidades y de nichos económicos, y también genera mecanismos mucho más sostenibles, digamos, desde el punto de vista económico para la propia agricultura. Bueno, entonces empieza a surgir a partir de estos desarrollos el concepto de bioeconomía. Quiero decir primeramente que el concepto no es tan nuevo. No es tan nuevo. Si uno piensa un poquito, la bioeconomía nos acompaña desde que surgió la agricultura. En este caso tendríamos que hablar probablemente de bioeconomía moderna o algo parecido, digamos. Pero aún algunos aspectos que hacen al paradigma actual han venido apareciendo con cierta frecuencia en el último siglo, particularmente alrededor de las sucesivas crisis energéticas. Cada vez que hubo una amenaza en el sentido de restricciones energéticas mundiales, aparece el tema de la sustitución del petróleo por las fuentes de insumos renovables, digamos, ¿no? Esto particularmente en el 73 se vio muy claro con la crisis de OPEC, pero hay antecedentes anteriores. En lo que hace Europa, este concepto, donde se origina básicamente y se elabora este concepto, está muy íntimamente relacionado, al menos inicialmente, con el tema de la sustitución energética. Y esto tiene que ver con una situación contextual que toda Europa siente, que es la dependencia de las importaciones de petróleo de regiones que son sumamente inestables políticamente, y por otro lado con el surgimiento de una conciencia ambiental que se relaciona con la producción de los gases de efecto invernadero a partir de los combustibles fósiles. Estos dos son grandes argumentos, digamos, que llevan a conceptualizar la transición, principalmente, al menos inicialmente, como una transición de la energía dependiente del petróleo a la energía dependiente de biomasa. En este sentido, no hay mucha cosa nueva, digamos, en cuanto a la idea. Hay una situación coyuntural que empuja en esta dirección. Habría que ver si en el futuro la aparición de grandes yacimientos de shale oil y de shale gas cambia un poco esta perspectiva o la pasan a un lugar más condicionado, digamos. El argumento va a seguir siendo válido porque la sustitución del petróleo es un problema que vamos a tener que enfrentar a la larga, a la corta, y también de los petroderivados. Lo que puede ocurrir es que los lapsos históricos se alarguen un poco, digamos. De cualquier manera, yo insisto, esta es una perspectiva vista desde los países centrales. Y ciertos países centrales, por ejemplo, Rusia, que tiene enormes yacimientos petrolíferos y gasíferos, no muestra ningún interés por ninguna bioeconomía, ni por ninguna sustitución, digamos. Así que la perspectiva varía mucho de acuerdo a donde uno está parado, realmente. Estados Unidos, por razones geopolíticas, y eso refuerza un poco el cuadrito anterior, está muy interesado en la sustitución energética. Y por eso apela al shale oil en primer lugar y después a energías alternativas. El punto clave acá, digamos, ¿qué es lo que introduce la modernidad en este concepto? Son las tecnologías. Y no solamente las tecnologías avanzadas. En realidad, más precisamente, el argumento nuevo y realmente revolucionario es la combinación de tecnologías. Es mirar la aplicación no desde una tecnología en particular, sino desde un manojo de tecnologías que abarcan las tradicionales y las tecnologías de avanzada. Entonces surgen ahí varios conceptos que tienen que ver con mayor eficiencia económica, con mayor integración entre sectores y con argumentos de sustentabilidad de los procesos productivos. Un poco lo nuevo acá
y eso es una consecuencia de esto, es que se empieza a visualizar la biomasa como un concepto en sí mismo. Digamos, empezamos a pensar en los cultivos no relacionados a su utilidad genérica, digamos así, a su utilidad histórica, sino como parte de algo que es común y que puede ser fraccionado en distintas partes, digamos, en función de distintas aceites, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que permite pensar de la biomasa, sobre la biomasa de esta manera? Es la disponibilidad precisamente de este paquete de tecnología, de esta sinergia tecnológica, que hoy se puede plantear el aprovechamiento integral de la biomasa e incluso prácticamente de forma autosustentable. Esto no era posible 30 o 40 años atrás. La convergencia de biotecnología, de ciencias de la información, de nanotecnologías, de las ingenierías químicas tradicionales y de muchos otros campos que tienen que ver con esto, han generado un paquete verdaderamente explosivo acá, cuyas consecuencias todavía no son tan fáciles de prever. Es decir, sabemos cómo empieza el paquete, pero la historia nos va a dar, por un lado, muchas sorpresas en función de que es altamente dependiente de la generación de conocimiento, es decir, que hay cosas que no son imprevisibles, probablemente hablan nichos totalmente nuevos, y también, digamos, debido a cambios sociales y económicos que esto genera, problemas que habrá que considerar en particular. Por ejemplo, una cosa obvia, digamos, también, es que la demanda incrementada de biomasa en función de esta perspectiva introduce tensiones adicionales sobre el ambiente, competencia entre el sector alimentario y el sector de industrialización, digamos así, y varias consecuencias más desde el punto de vista del juego de los actores. Entonces hay que evaluar cuidadosamente, porque es un cambio demasiado grande cómo va a jugar esto en el futuro. Y obviamente el camino que va a seguir este proceso es sumamente contextual. Ese es el otro aspecto que tiene. Como es altamente dependiente del tipo de biomasa disponible, la perspectiva varía mucho país por país. Por ejemplo, si ustedes van a Finlandia, bioeconomía para ellos, ya hablan de bioeconomía, es el sector forestal y prácticamente nada más. Y si uno va a Alemania, es el biogás, es los biocombustibles, algunas cosas más, pero para Alemania, por ejemplo, todo el sector de medicamentos no es bioeconomía. Y esto es una visión interesante, digamos, porque para nosotros las aplicaciones a la salud, ya sea humana o animal, son parte de la bioeconomía. ¿Cuáles son estas diferencias, digamos, de visiones? Bueno, depende mucho de la situación contextual. Nosotros no tenemos mucho problema de hablar de biotecnología. Para los europeos la biotecnología todavía sigue siendo un tabú. Uno puede leer un tratado entero sobre bioeconomía y no va a ver esa palabra. Lo cual también nos muestra que es una forma de entrar indirectamente en el tema, un tema que les es sumamente problemático frente a su propia opinión pública. Obviamente los americanos no tienen ningún problema de hablar de la biotecnología y lo ponen como un pivote del desarrollo bioeconómico. ¿Sí? ¿Por qué hago toda esta disquisición? Porque en realidad la definición de bioeconomía es sumamente laxa, ¿sí? Y se define más por el lado de las tecnologías de aplicación y por las situaciones de inicio, digamos así, que por una definición general. Ahora, si queremos rescatar algunos argumentos centrales, el primero, yo diría, es la sinergia de las tecnologías, eso es realmente lo nuevo. El segundo es pensar en la biomasa como un objeto en sí mismo, un objeto en sí mismo. Y adyacente al concepto de bioeconomía está el de biorefinerías, que es muy clave también para entender en qué se está pensando. El concepto funciona por analogía con la refinería de petróleo. Digamos. Es la idea de un insumo que entra por una puerta y termina siendo muchos insumos. Y eso es lo que le da viabilidad económica, básicamente. Por analogía, la biorefinería es una puerta por la cual entra biomasa, y acá vuelve el tema de la generalidad, digamos, o sea, puede ser de muy distintas fuentes, distintos cultivos, residuos agroindustriales, urbanos, etc. Y por la otra salen muchas cosas. Y en el medio hay procesos de pretratamiento, de fraccionamiento de esa biomasa, de purificación de compuestos, toda una serie de pasos, digamos, que tiene bastante analogía, digamos así,
con el esquema de una refinería clásica. Pero hay una diferencia importante que hay que ubicar acá. La refinería clásica de petróleo necesita cierta escala porque consume mucha energía. Hay una inversión de energía muy grande en fraccionar el petróleo en sus distintos componentes. Y por lo tanto es una actividad de alta escala. Para que esto cierre, digamos, una refinería no solamente tiene que producir gasolina, tiene que producir muchos productos más y a una escala muy alta por la inversión energética. En cambio, la biorefinería se puede pensar de otra manera. Digamos, no tenemos por qué necesariamente pensarla como esa foto que está ahí. Eso es una biorefinería española, para que tenga idea. Pero uno puede pensar la biorefinería más como un concepto, que es lo que dice la definición. Es decir, lo pone en términos de un procesamiento. ¿Por qué? Porque la escala puede ser muy variada. Uno puede pensar en la biorefinería central, industrial, donde se den las grandes separaciones, y después puede pensar en biorefinerías más pequeñas, o puede pensar en biorefinerías más pequeñas a nivel de un pueblo, por ejemplo, con un solo uso. La gran diferencia en el tema de la escala es que apela a tecnologías que consumen menos energía, porque básicamente en las separaciones y en el procesamiento de la biomasa tiene un papel muy importante en los procesos de tipo bioquímico. Y como ustedes saben, los procesos de tipo bioquímico, mediados generalmente por enzimas, por reacciones bioquímicas, tienen un consumo de energía menor. Esto plantea un tema interesante, que es que el desarrollo de las refinerías de petróleo tiene aparejada una química propia, que se ha ido desarrollando junto con el sistema basado en el petróleo, digamos. En el sistema del futuro, si la biomasa va a ser la fuente, al menos en un periodo de transición, hay que desarrollar un nuevo tipo de química, que por ahora tiene todavía muchos incógnitas, digamos, y muchos temas interesantes para desarrollar. Un poco el tema está introducido, y ustedes lo van a ver, bajo el concepto de la química verde, que es la química de transformación de la biomasa, que lo cual lleva, digamos, no solamente a nuevos procedimientos, nuevos pasos de transformación, etc., sino también a nuevos productos. Digamos, el desarrollo de la química del petróleo llevó a la gasolina tal como lo conocemos, pero no hay nada que diga que un motor no pueda funcionar con metanol o con butanol. Por supuesto, un tipo de transición de este tipo implica también cambios tecnológicos en las industrias subsidiarias del petróleo. Por ejemplo, todas las maquinarias, etcétera, tienen que ser adaptadas. De hecho, es lo que hicieron los brasileños con el bioetanol, ¿no? Bueno, estas son unas consideraciones generales. Acá tiene un poco el esquema. El esquema es básicamente siempre el mismo, ¿no? Fraccionamiento, purificación, producción de lo que llamamos productos primarios y a su vez encadenamiento con otras biorefinerías secundarias, etc. Es decir, la idea es básicamente no tanto la de un solo gran complejo industrial, sino de un abanico de producción. Alrededor que podría tomar, por ejemplo, la forma de algunas procesadoras centrales rodeadas de pequeñas y medianas empresas que hacen casos particulares. Esto es muy interesante como desarrollo económico, digamos, porque genera constelaciones de alta densidad tecnológica, pero además genera trabajo, ¿no? Las pymes son grandes generadores de trabajo. Y los holandeses en particular se preocuparon por ver, bueno, cuáles son los caminos que iba tomando esto y desarrollaron este tipo de tipología. La tipología, digamos, sirve en principio para tratar de establecer cuáles tecnologías son las centrales y dónde están los cuellos tecnológicos de estos problemas. En principio esto está definido teniendo en cuenta la fuente de biomasa, básicamente, ese tipo de... Entonces hablamos de biorefinería verde, de cultivo entero, de insumos lignocelulósicos, marina, termoquímica, etc. Una tipología que puede tener una validez relativa. Lo más probable es que en la realidad una biorefinería esté puesta en algún lugar entre estas tipologías, digamos. O sea que no son cosas demasiado firmes y no conviene verlas como cuestiones encasilladas. Esto básicamente refleja lo que está pasando en Europa y está ahí hecho sobre la base de una compilación de casos europeos. Y después está lo que podemos decir las biorefinerías del futuro. Ese es un esquema del MIT, digamos, que ha trabajado mucho sobre distintos esquemas. Es un esquema básicamente de flujo
de materia y energía eso, tiene un alto grado de matematización este tipo de esquemas, porque todo debe cerrar. Idealmente en la refinería debe entrar biomasa y no tendría que salir casi nada. Por lo cual quiere decir que la biorefinería debe ser autosustentable desde el punto de vista de la energía propia, digamos. Eso está incluido en este esquema, pero lo interesante para que vean es esto. Epa. Falla la emisión. Es esto. Los circulitos marcan, yo no pretendo que entiendan lo que dice ahí porque es bastante complicado, pero los circulitos marcan productos terminales. Y en este caso hay algo así entre 15 y 20 productos terminales. Quiere decir que esto ratifica, digamos así, la analogía con la refinería de petróleo. El problema acá no es sacar solamente etanol, esto es un esquema para una biorefinería que integra el etanol de primera y segunda generación, es decir, el que proviene de lignocelulosa. El problema acá no es solamente el etanol, básicamente la sustentabilidad económica está dada por los otros 15 productos, digamos. Hay que pensar un poco en estos términos. Por ahora, los biocombustibles son altamente dependientes de ser un proceso que se basa en un solo producto, y eso requiere subsidiarlos al principio. Bueno, el comienzo de la historia, claramente cuando los europeos hablan de esto, hablan de que las biorefinerías se asientan en un primer nivel en la generación de los biocombustibles. Y esto es así por lo que decíamos antes. Hay una argumentación inicial alrededor del tema de la energía y de la sustitución del petróleo. Hay una serie de argumentos que se refieren a los beneficios ambientales. Básicamente es la generación de un ciclo casi neutro de emisión de gases de tipo invernadero. Este es uno de los argumentos iniciales fuertes y que sigue siendo un argumento importante, pero además hay algunos argumentos adicionales, particularmente que se refiere al aprovechamiento combinado de residuos de tipo agrícolas y urbanos, digamos, que también se refiere a resolución de temas de polución ambiental, etcétera, que siguen siendo muy fuertes. Y después están los beneficios económicos, que tienen que ver con acortar la distancia entre productores, básicamente, y la cadena de valor. Es decir, básicamente lo que ocurre con los biocombustibles y ocurre con el caso general de la biorefinería es que al generar valor agregado a nivel local, los contratos industriales ya son más directos entre los productores y el sector industrial, y eso les confiere más estabilidad y más captura de valor en principio. Y esto tiene una consecuencia social importante en el desarrollo de trabajo, en la distribución del valor generado por la tecnología, etc. Digamos, si uno compara esto al nivel de nuestro país, un país que básicamente exporta commodities, puede observar muy fácilmente que la ganancia tecnológica y la ganancia económica en general se concentra en muy pocos actores. Y esto es ¿por qué? Porque es un esquema de agroexportación, básicamente. O sea, hay 6 compañías que básicamente tramitan la riqueza agroindustrial de la Argentina y los productores sufren montones de fluctuaciones. Un esquema de este tipo permitiría estabilizar y acercar más a los productores a la captura de valor. Entonces, ahí podemos hablar de un beneficio social. El otro punto importante, y este es el camino futuro que probablemente nos interesa a nosotros desde el punto de vista de las políticas remarcar, es el tema de la sustitución de los petroderivados. La sustitución de los petroderivados es algo que tiene que ocurrir, digamos. En vez de que el petróleo suba sus precios, vaya escaseando, o sea, el petróleo cada vez más caro, vamos a tener que apelar a otras fuentes para sustituirlos. Y acá el desafío es básicamente la identificación de las moléculas y de los métodos que permitan obtenerlos en la cantidad y con la funcionalidad adecuada. Algunos estudios americanos están planteando la sustitución de entre un 20 y un 30% de los derivados del petróleo hacia 2050. Básicamente hay 3 vías para hacer esto. Uno es la conversión por biocatálisis de productos que ya están en las plantas, ¿no? Moléculas derivadas de los cultivos que uno los puede modificar a partir de procesos de biocatálisis. El otro es la producción de los compuestos que a uno le interesa por modificación genética de las propias plantas.
Si uno puede modificar una planta para que produzca cierto tipo de metabolito o para que produzca mayor cantidad de algún compuesto intermediario que a uno le interesa. Y el tercero son los procedimientos de fermentación microbiana a gran escala que permiten tratar la biomasa vegetal o los residuos para producir los compuestos que nos interesan. Por ejemplo, el biogás es uno de esos tratamientos. En general, todas estas tecnologías están más o menos probadas y obviamente la que ofrece más poder innovador es la ingeniería genética, ¿no? Esto es un esquema que nos muestra cómo funciona un poco el esquema de una biorefinería o un esquema de flujo de biorefinería. Lo que ustedes ven acá son los precursores de biomasa, que son los compuestos esenciales que podrían entrar en el ciclo económico: el almidón, hemicelulosa, celulosa, lignina, lípidos, aceites, proteínas, etc. Lo que llamamos intermediarios de plataforma, que son básicamente los azúcares, que podemos derivar de esto, o algunos aminoácidos o lípidos. Eso digamos, permite no solamente producir intermediarios de cadena de carbono de distinta longitud, sino también el gas de síntesis por los procesos de procesamiento termoquímico que lleva después a la producción de numerosos compuestos que son lo que llamamos los bloques constructivos y que están acá. Digamos, esto, en realidad, en buena parte, el tema del procesamiento de biomasa es llegar a los bloques constructivos. Porque después de los bloques constructivos, si bien uno puede implementar distintos pasos, la química clásica, es decir, la química vinculada al petróleo, es la que genera los compuestos intermediarios. Entonces acá hay una especie de conexión entre tecnologías nuevas y viejas, digamos, donde los primeros pasos son críticos. Pero particularmente es crítico llegar a los bloques constructivos, a partir de biomasa. Y después, finalmente, acá tienen los distintos campos de aplicación, que como ven son muchos sectores económicos, lo cual está marcando en cierta medida la magnitud de las transformaciones que se están proponiendo a partir de esto. Esto es un listado hecho también por los americanos, está a partir de un estudio económico, de candidatos prioritarios y secundarios de bloques constructivos. Bueno, básicamente ácidos orgánicos, algunos alcoholes o polialcoholes, algunos aminoácidos y algunos compuestos más, digamos, pero estos son los que ofrecen mayor potencial económico, según los americanos. Eso habría que verlo también en el contexto de los mercados propios, etc., ¿no? O sea, habría que revisar un poco esto, pero es simplemente para dar un poco una idea. Y hay que decir, en cuanto a los procesos de transformación de biomasa, es decir, los caminos para llegar a algunos de estos bloques constructivos e intermediarios, que en muchos casos esto está resuelto a través de química más clásica, con catalizadores básicamente de tipo inorgánico, pero que en un montón de casos y crecientemente los mismos pasos pueden sustituirse por procesos de tipo bioquímico o de conversión biológica. Y esto es precisamente lo que más interesaría hacer, digamos. Esto es, digamos, significa en la práctica bajar el costo energético de las transformaciones. Entonces, acá hay un amplio campo de trabajo, de sustitución, de esquemas, de conversión química que están establecidos, básicamente, pero todavía son caros, digamos, no son sustentables de esta forma, ¿sí? Necesitamos acá hacer más trabajo. Si uno mira con el biogás, bueno, es básicamente la misma, son dos cadenas que tienen muchas ramas. Básicamente en este caso la generación de energía térmica, digamos a partir del propio biogás, la conversión de la energía de electricidad, la conversión a combustibles para vehículos, a partir de los residuos de acondicionadores de suelos, rellenos sanitarios, biofertilizantes, etc. Y finalmente, a partir de la pirólisis del biogás, el gas de síntesis, y a partir de ahí toda la cadena de transformación termoquímica, digamos así. Entonces, el biogás también es una fuente importante, digamos, hay un paso de conversión, que es la digestión anaeróbica,
a partir de distintas fuentes de biomasa, pero después el biogás mismo es un insumo importante de entrada, digamos, a la cadena de transformación y tiene muchas alternativas. Si uno mira entonces un poco el esquema general de nuevo, uno tiene primer problema, la generación de biomasa. Esto requiere básicamente un flujo continuo de biomasa, ya estamos hablando de instalaciones de tipo industrial. El esquema de una biorefinería en esto es similar al del petróleo, una vez que esto arranca no puede parar. Entonces tiene que asegurarse ese flujo de biomasa, lo cual implica estudios de sustentabilidad ambiental y de capacidad de producción. Y esto es un punto delicado, son los principales puntos de discusión. ¿De dónde va a salir la biomasa? ¿Va a salir de los insumos que hoy se producen en la agricultura para los alimentos? ¿Hay que dedicar tierras adicionales? ¿Cuáles son las consecuencias ambientales? Etcétera, etcétera. Hay una serie de preguntas por resolver ahí, ¿sí? Después tenemos los procesos de pretratamiento, que este es uno de los principales problemas del aprovechamiento de biomasa. ¿Por qué? Porque este es el paso energéticamente más caro. Uno tiene que desarmar la biomasa para poder fraccionarla. Y entonces acá están los grandes problemas de, bueno, como ustedes probablemente ya conocen, la degradación de la lignina o de la pared celular vegetal, de manera de bajar el costo energético de este paso. Y después hay distintas vías de procesamiento. Acá, bueno, yo esquematizo esto con lo que son los procesos termoquímicos, la catálisis química y los procesos bioquímicos. Me voy a focalizar en los bioquímicos porque sé que la mayor parte de lo que está acá se involucra con esto, digamos. Pero digamos que cada una de estas vías tiene sus propios problemas. La búsqueda de nuevos catalizadores, de hacer más eficientes procesos ya establecidos, tiene muchos temas interesantes. Y finalmente, obviamente, después de todo el procesamiento, están todos los productos terminales. Uno podría pensar entonces en una serie de desafíos que implica esto. Y yo acá simplemente los voy a listar, no voy a comentarlos, porque son unos cuantos, pero me parece que sirve como una guía de motivación de la investigación. Son los problemas que hoy nos está planteando esta concepción. Primero, establecer los niveles potenciales de producción de biomasa. Esto es muy importante. Tenemos que hacer mapas de producción de biomasa. Ahora les voy a mostrar algunos que ya se están haciendo. Pero esto tiene que atender sobre todo el criterio de sustentabilidad. Digamos, si la biomasa va a entrar en juego, no puede ser para quemar el barco. Tenemos que buscar la forma de que esto agregue grados de sustentabilidad adicionales al sistema de producción. El segundo es, establecer prácticas sustentables de manejo de suelos en términos de fertilidad, estructura y biodiversidad. Este es el segundo punto importante que hace la sustentabilidad, el propio suelo, digamos. Tenemos que buscar acá una modificación de prácticas agrícolas que sea acomodable a este modelo. Generar aprovisionamientos continuos de biomasa, esto ya lo dijimos, en cantidad y calidad. Digamos, y esto es también muy importante. Esto es un esquema logístico acá que es muy importante mantener. Si uno ve el caso finlandés, por ejemplo, respecto de los forestales, el esquema logístico no es un punto menor. Ellos utilizan básicamente las plantaciones naturales como insumo de biomasa, pero el tipo de rotaciones que han introducido es totalmente sustentable. Y prácticamente Finlandia vive de la energía termoquímica generada por la madera, lo cual es muy llamativo, digamos, ¿no? Es posible, digamos, pero hay que calcularlo bien, porque si no la consecuencia puede ser muy desastrosa. Y después el problema que es un problema de futuro, básicamente, que es generar los cultivos adicionales. Acá esto implica domesticar nuevos cultivos dirigidos principalmente a la generación de bioenergía. De esto ustedes saben bastante ya, probablemente han oído hablar del mercantil, del pánico y de varios más de este tipo, digamos, pero lo que hay que buscar acá son las especies adaptables a la realidad propia, y hay que trabajar sobre eso. Otros desafíos: desarrollo de cultivos más eficientes en el uso de nutrientes y agua. Esto es la etapa de producción de biomasa. Esto seguramente son cosas que ustedes van a hablar en este congreso. Implica tolerancia a estreses abióticos y bióticos. Implica el tema de rangos climáticos, digamos, de tolerancia al rango climático, a la diversificación de los suelos, etc. Incrementos de rendimiento de componentes específicos, lípidos, azúcares, proteínas, etc.
Estos también son temas que están a puente, digamos, entre el mejoramiento clásico, la ingeniería genética, etc. Son rasgos básicamente de fisiología vegetal. Mejoramiento de la calidad de la biomasa con vistas a los procesos de biorefinamiento. Uno puede pensar en mayor digestibilidad, mayor degradabilidad, composiciones diferentes, etc., con vistas al procesamiento posterior. Esto está también incorporado dentro del rango de las tecnologías posibles. Dilucidación de los mecanismos de construcción de la pared celular y modificación de la composición de la misma. Este era un campo de investigación, para decirlo de alguna manera, entre comillas, básico, bastante descuidado tradicionalmente, parecía una cosa muy aburrida y hoy se transformó en una especie de estrella, porque en realidad efectivamente se conoce bastante poco, aunque ahora cada vez más, digamos, sobre este proceso. Y resulta ser uno de los procesos vitales cuando uno piensa en los pretratamientos de la biomasa con vistas a la industrialización. Después, desafíos de I+D en pretratamiento de la biomasa. Acá podemos dividirlos en antes de la biorefinería y en la propia biorefinería. Hay procesos que tienen que ver con mejoras en la maquinaria, procesos que tienen que ver con la compactación y preprocesamiento locales. Este es un rasgo interesante, porque uno podría pensar en una distribución de valor donde el pretratamiento y la compactación de biomasa, que es una condición para el ahorro de transporte y de energía, en realidad se puede hacer localmente. Con lo cual, parte del valor queda en la región de producción también. Y lo que llega a la biorefinería ya está previamente pretratado, digamos, de alguna manera. Entonces, este es un esquema que podría ser muy interesante, particularmente en regiones muy extensas como la Argentina, como que tiene la Argentina, donde los costos de transporte son muy altos. Si nosotros podríamos sacarle el agua, digamos, a la biomasa, in situ, pretratarla y compactarla, ahorramos energía en términos de costos de transporte y de otras variables, ¿no? Y después en la propia biorefinería, bueno, acá marcamos el desarrollo de procesos químicos y mecánicos adaptados a un rango variable de fuentes de biomasa. Lo ideal para una biorefinería de futuro es que la puerta de entrada acepte cualquier cosa y que las vías internas de la propia biorefinería permitan procesar eso como una sola cosa al final. Desarrollar métodos de pretratamiento de bajo requerimiento energético, consumo reducido de agua, obviamente es elemental, digamos, desde el punto de vista de los costos. Desarrollo de tecnologías de separación y de procesamiento que no afecten la funcionalidad de compuestos individuales. Esto va porque muchos de los pretratamientos de biomasa terminan por eliminar las funciones de compuestos de valor. Entonces tenemos que buscar métodos de pretratamiento que permitan preservar, por ejemplo, actividades enzimáticas, metabolitos secundarios de valor, etcétera, etcétera, que podrían ser parte de los procesos iniciales de separación o de fraccionamiento de la biomasa. Otros que tienen que ver con la conversión bioquímica de la biomasa, los voy a listar rápidamente, no vale la pena detenerse mucho en esto. Diseño de métodos eficientes y de bajo costo energético para procesamiento de lignocelulosa en mono y disacáridos fermentables, diseño de pretratamientos que reduzcan la producción de inhibidores de microorganismos y enzimas utilizados downstream, desarrollo de métodos más sofisticados para eliminar impurezas de los procesos de purificación. Es decir, todo en esto está señalando que el ideal de una biorefinería es integrar procesos entre la degradación y la fermentación, por ejemplo, lo cual introduce un montón de problemas en términos de impurezas y de inhibidores, porque los microorganismos que se usan para eso son susceptibles a estos niveles, digamos. Después, diseño de bioreactores, estos son temas ingenieriles básicamente, y desarrollo de microorganismos capaces de metabolizar azúcares C5, desarrollo de microorganismos con propiedades mejoradas, tolerancia, productividad y rango de sustratos, desarrollo de microorganismos que posean nuevas rutas para encarar procesos integrados de procesamiento. Esto quiere decir procesos de degradación y fermentación en el mismo microorganismo, o sea, la generación de supermicroorganismos, digamos así, que además deben ser tolerantes a una serie de condiciones ambientales y de sustrato. Dilucidación de los mecanismos que regulan la constitución y funcionamiento de los consorcios microbianos. Esto es muy importante porque muy probablemente muchos de estos procesos no sean hechos por un solo organismo, sino por consorcios. Pero ¿qué es un consorcio? Todavía es una idea que no tenemos tan clara, digamos.
no sabemos qué es lo que regula la existencia de un consorcio. En principio, este es un tema muy interesante para estudiar desde el punto de vista de los sistemas. Identificación de nuevas enzimas para etapas de pretratamiento y conversión de biomasa, con énfasis en la degradación, con énfasis en la degradación y conversión de la lignina, diseño de enzimas y biocatalizadores con nuevas propiedades, etcétera, etcétera. Bueno, Argentina y la bioeconomía. ¿Por qué nos interesa tanto el concepto? En primer lugar, porque uno puede elaborar esto a la escala local y a la escala de los problemas locales. Es un concepto suficientemente amplio como para que acepte definiciones propias. Y entonces acá hay algunos aspectos particularmente atractivos para nosotros. El primero es que estimula la diversificación y valorización de nuestras exportaciones, en el sentido de diversificar y generar valor agregado. Gran problema de la Argentina, para salir de la primarización económica. Segundo, que promueve la captura de valor agregado a nivel local y regional. Y esto es una cosa muy importante desde el punto de vista del desarrollo del país. Un país que básicamente está desarrollado en su región central y que tiene vastas regiones periféricas que requieren desarrollo económico adicional. Este concepto puede llevar el desarrollo económico a la escala regional, tanto del norte como del sur. Y esto no es un aspecto menor, porque estimula la generación de puestos de trabajo en forma directa o indirecta. La agricultura tracciona muchos puestos de trabajo indirectos, o la agroindustria, mejor dicho, muchos puestos de trabajo indirectos, y esto podría asentar población en los núcleos extrapampeanos, que es uno de los grandes problemas de la Argentina. La Argentina tiene un problema de ocupación de su propio territorio. Y es un problema en el cual hay que pensar esto integralmente. Por eso las vías de desarrollo que permitan localizar población y valorizar la producción local son muy importantes. Máxime un país que en sus zonas periféricas tiene muchas riquezas naturales, quiero decir. Digamos, que no las veamos no quiere decir que no existan, digamos, en principio. Pero hay otros que sí las ven. Y el siglo XXI va a ser un siglo muy complejo desde el punto de vista de la lucha por los recursos. Por lo tanto, el país tiene que contemplar su desarrollo territorial de otra manera. Y finalmente, una cosa que también es importante es que puede aplicarse a distintas escalas de producción. Es decir, que esto es importante porque asegura una distribución más pareja de la riqueza generada por el conocimiento y la tecnología. Es una forma de desarrollo social también esto. Entonces, estos son aspectos que son particularmente interesantes cuando uno piensa en este esquema de la bioeconomía. La Argentina parece casi hecha para un esquema así, pero no para el esquema europeo, sino que tenemos que desarrollar un esquema propio alrededor de esto. Digamos, que parta de donde estamos parados nosotros. Y ahora vamos a ver un poquito más sobre esto. Para esto tenemos condiciones sumamente competitivas, digamos, que tenemos prácticamente todo lo que le falta a los demás, digamos. Y estas son cartas que la Argentina tiene. Gran diversidad de agroecosistemas, abundancia de recursos hídricos, abundancia de suelos para cultivos tradicionales y no tradicionales, agricultura fuertemente competitiva, que adoptó tempranamente la biotecnología, que adoptó tempranamente la siembra directa, una agricultura de avanzada tenemos, que es altamente productiva. Entonces, el problema es cómo ver esta transición a partir de esto que ya tenemos, que nos da grandes ventajas. Yo le decía, estábamos hablando con Rubén Bottini anoche, decía, hablamos hace una semana con el alemán que inventó la palabra bioeconomía, que es un gran académico, consultor gubernamental, etc. Y nos decía, Alemania ve a la Argentina como un socio estratégico potencial de gran importancia. ¿Y por qué nos ven así? Por lo que tenemos, básicamente, ¿sí? Ellos ven en el futuro de Argentina y de Brasil, en particular en Latinoamérica, actores decisivos en este campo. El problema que tenemos es que nosotros mismos no nos vemos como actores decisivos. Acá tenemos un gran problema. Puse estas transparencias que son un ejercicio, es el proyecto Wisdom, posiblemente muchos de ustedes lo conocen ya, que es una primera evaluación sobre los recursos de biomasa disponibles en la Argentina para usos energéticos. Un ejercicio que integra tecnologías satelitales, datos indirectos de producción, datos locales,
Bueno, hay una serie de metodologías que son las metodologías de Wisdom, precisamente. El que tenga interés en esto está en la red, así que pueden consultarlo. Esto es el mapa, lo que está mostrando ahí es un balance entre la oferta y la demanda de la biomasa disponible para usos energéticos. Es decir, que hace un inventario de toda la biomasa disponible en principio y le resta a eso los usos que ya se hacen de esa biomasa. Por ejemplo, en términos de energía consumida como leña, para distintas industrias, fines domiciliarios, etc. Eso es el balance que hay, que ustedes pueden ver, en la mayor parte del país es extremadamente positivo. En particular, a mí me gustaría que miren esto, esta cuña que está acá. Esto es agricultura extrapampeana, es lo que nosotros llamamos regiones semiáridas. Ahí hay una oferta de biomasa extraordinariamente importante. Pero es una oferta de biomasa que ni siquiera nos hemos preocupado de mirar qué está ahí, digamos. Y no tiene que ver precisamente con la biomasa que tiene más sensible a los temas de biodiversidad y de conservación de ambiente, digamos, estaría más al norte. De cualquier manera, digamos, si uno mira en términos del balance, hay regiones que tienen un superávit muy claro. El Wisdom hizo también, creo que siguen estas transparencias, una distinción entre biomasa potencialmente disponible y la fracción de esta biomasa que es comercialmente disponible. Comercialmente disponible quiere decir que por su accesibilidad, por ejemplo, la biomasa que está en pendiente de montaña no es disponible, digamos, o por su rendimiento económico es comercialmente disponible. Y para eso fijaron ciertos umbrales de productividad que hace que los números cierren, digamos, en donde uno dice que es disponible. Así que, pero de cualquier manera siguen viendo que la biomasa comercialmente disponible es muy importante. Cuando esto se ve después por sectores, bueno, esto es el mapa de oferta de residuos forestales y agroindustriales, por ejemplo, de nuevo es un mapa de disponibilidad, o lo vemos como oferta de los cultivos tradicionales, por ejemplo, oferta de paja de trigo y rastrojos de maíz. Digamos, las ofertas son muy grandes en realidad, aún teniendo en cuenta que parte de esta oferta ya está ocupada, por ejemplo, para mantener la sustentabilidad de los suelos en los esquemas de siembra directa y cosas por el estilo, ¿no? Pero siempre hay un delta, digamos, disponible que no está siendo aprovechado, ¿no? Esta es la oferta de residuos de caña de azúcar, que obviamente está concentrada en Tucumán, Salta y Jujuy. Ahí hay un mapa más detallado a nivel de la región productiva de Tucumán, por ejemplo. Esto está hecho para todo el país, y está hecho no solamente para caña de azúcar, sino para otros cultivos industriales. Por ejemplo, acá tienen vid y plantaciones de eucaliptus, esa es la zona de Mendoza-San Juan para la vid, y las plantaciones de eucaliptus en el litoral. Está hecho también para el olivo, para el algodón, digamos, el trabajo es interesante, es un trabajo preliminar, pero nos da una primera foto, aunque sea un tanto borrosa, de la disponibilidad de biomasa que está ahí. Es decir, que no hay que cultivarla, sino que hay que recogerla, básicamente. Hay que buscar alguna forma de procesarla. Este trabajo, por ejemplo, no incluye el desarrollo de cultivos energéticos, que es un tema muy interesante para esa zona que yo les mostraba, la cuña que va desde San Luis hasta Bahía Blanca, básicamente, ese borde de la región pampeana, donde nosotros podíamos pensar en cultivos dedicados exclusivamente a la producción de biomasa. Son lo que llamamos regiones áridas o semiáridas, digamos, donde hay disponibilidad de especies muy interesantes, por ejemplo el sorgo, les diría, es uno, que podrían contribuir al desarrollo económico de esas regiones de una forma muy importante. Y además son cultivos que uno los puede pensar como polivalentes, no solamente para hacer biomasa, sino por ejemplo como alimentación para la ganadería, que se está corriendo precisamente hacia esa región. Es decir, que hay esquemas, digamos, que uno podría pensar de desarrollo territorial a partir de esquemas de este tipo, de esquemas de pensamiento de este tipo, que podrían constituir, digamos, una enorme adquisición de valor para este país, ¿no? Obviamente, yo no hablo mucho acá de la biomasa oceánica. Este es otro problema que básicamente la Argentina ignora olímpicamente, pero la plataforma continental argentina es una de las más grandes del mundo. Y lo que tenemos ahí ni siquiera lo medimos.
pero si ustedes se fijan un poco en los desarrollos en este aspecto, en lo que vendría a ser la bioeconomía del mar, digamos, deben recordar que el 80% de la fotosíntesis mundial ocurre en el océano y que el incremento, la tasa de incremento, desarrollo de las plantaciones, por ejemplo, vamos a hablar acá de cosas verdes, pero de microalgas y de macroalgas en la zona asiática, tiene una tasa infernal de crecimiento, es algo así como 6% anual, una cosa por el estilo. Es decir, es una industria en pleno desarrollo, donde es posible no solamente, digamos, derivar usos alimentarios, sino también bioenergía. Es decir, recuerden que en las algas, por ejemplo, no tenemos el problema de la pared celular lignocelulósica. No hay estructura de sostén, eso se puede degradar mucho más fácilmente. Y la biomasa oceánica es inmensa. Entonces, eso empieza a aparecer como, digamos, ojo, que todo lo que pasa en este planeta no está en la Tierra. Argentina ahí tiene también una posición competitiva altísima, pero de nuevo una ignorancia supina respecto a lo que es el propio territorio y los propios recursos. Esto es lo que sale de la matriz del Windom. Fíjense, la oferta interna de energía primaria, que se había medido por última vez en 2005, decía que, esto es estar medido en toneladas equivalentes de petróleo, la oferta total argentina era algo así como 72 millones de TEPs. Eso es el 100%. Y lo que se consideraba la contribución de la biomasa en ese estudio equivalía a 3.1% del total. Cuando se hizo el Windom se dieron cuenta que la contribución potencial de biomasa podría ser, digamos así, en términos absolutos, de cerca del 52% de la oferta de energía primaria de la Argentina. Estamos hablando de energía primaria, que ustedes saben es la hidroeléctrica, la atómica, el petróleo, el gas, digamos, todas las formas de energía naturales. Quiere decir que la Argentina tiene, desparramada por los campos y por sus residuos agrarios y urbanos, prácticamente una agricultura paralela sin explotar. Bueno, cuando uno mira esto en términos de descontar de ese 52% lo que ya se consume, que es más o menos el 3.3%, el balance comercial medio sigue siendo 47% de la oferta actual primaria. Esto es de 2009, así que no deben haber cambiado mucho los números. A ver, por donde uno lo mire, tenemos una oferta de biomasa impresionante. Y acá, insisto, no están ni los cultivos energéticos, ni el mar, ni muchas otras cosas que seguramente este estudio no contempló. Es nada más lo que puede ver un satélite, básicamente. Acá tenemos la lista de empresas que hacen biodiesel en Argentina. Hay más de 30, probablemente cerca de 40 en este momento. El incremento, acá están las compañías que participan en el mercado interno de etanol, que como ven también está bastante diversificado. Tenemos industrias que están en ascenso, fíjense el crecimiento a través de los años, particularmente el etanol ha seguido creciendo. Ustedes saben que se han modificado los límites de los cupos de mezcla, digamos, de los combustibles en función de esto. Y la producción nacional de biodiesel, que si bien ha tenido algunos problemas en 2012, básicamente por el tema de las importaciones de España, digamos, y todas las represalias por el caso YPF, está en tren de recuperarse, digamos, y se va a recuperar en la medida que las relaciones mejoren. Entonces, el gran problema de la Argentina en este momento es, ¿qué vamos a hacer en el futuro? En el esquema de los países centrales somos un proveedor de biomasa, y punto. Es la repetición del ciclo agrario del siglo XIX, básicamente, donde proveíamos granos. Ahora, digamos, nos están fijando una meta ligeramente inferior, en vez de granos, de proveedor de biomasa, ¿sí? O podemos ser socios tecnológicos, podemos ser actores tecnológicos, es decir, completar el ciclo que tenemos en la agricultura, digamos, de alta competitividad, de modernización, donde tenemos los transgénicos, tenemos el siembra directa, tenemos la agricultura de precisión, los satélites, un montón de tecnologías de avanzadas ya introducidas, con un nuevo paso que es la industrialización de la agricultura, ¿no? Básicamente eso es la decisión del siglo XXI para la Argentina. La ventaja de esto es que generamos una vía de desarrollo industrial que está más de acuerdo con nuestra propia historia y donde tenemos poderosos elementos a favor. Tenemos muchas cartas fuertes acá. Acá les voy a hablar brevemente del plan de ciencia y tecnología y lo que estamos tratando de hacer, y con esto voy a cerrar.
Obviamente, este es el leitmotiv central del plan: consolidar un modo de desarrollo con inclusión social basado en el conocimiento. El plan tiene dos grandes patas: uno es el desarrollo institucional, de lo que no hablo, es lo que generalmente se entiende como plan de ciencia y tecnología, tiene que ver con las capacidades, básicamente, y otra gran pata que es la innovación tecnológica, para lo cual hemos dividido un poco esto entre lo que es innovación productiva e innovación inclusiva. Esto tiene que ver con las tecnologías sociales, básicamente, y dado algunos criterios que tienen que ver con la focalización, regionalización y las alianzas que implican las intervenciones de políticas. Todo eso está escrito, está accesible, ustedes pueden verlo en la red en todos sus detalles. El plan tuvo un alto grado de participación en su elaboración. Participaron unas 600 personas en esto, de distintos sectores, del sector científico, tecnológico, productivo, gubernamental, etc. Fijamos 6 áreas prioritarias, que son estas que están acá: agroindustria, ambiente, desarrollo social, energía, salud humana e industria. Y cruzamos estas áreas prioritarias, que son áreas económicas, con las tecnologías de uso general, que en nuestro criterio son las que tienen más posibilidades de producir rupturas a nivel del sistema del tejido socioproductivo, que son la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de información y comunicación. De este cruzamiento surgieron 36 núcleos socioproductivos estratégicos, ahora los van a ver, y las intervenciones entonces están dirigidas a través de esto a generar fuertes anclajes regionales de desarrollo. Esto es el esquema por lo que hace la innovación productiva que maneja el Ministerio. Los núcleos socioproductivos, como decíamos, eran 36. Los criterios principales para determinarlos fueron las potencialidades que ofrecen las tecnologías de propósito general en el entorno territorial y en los sectores socioproductivos específicos de cada región, y obviamente la mejora de competitividad de la economía y la calidad de vida de la población. Digamos, con eso surgieron estos 36 núcleos. Yo les presento acá solamente los que tienen que ver con el sector agroindustrial. Todos ellos, todo lo que es sector agroindustrial, tiene que ver con la bioeconomía. Estos son 8 núcleos socioproductivos. Lo que está señalado en el mapa son intervenciones, ¿ya? Es decir, quiere decir proyectos, o quiere decir empresas de tecnología, o cosas que estamos propugnando en el territorio. Como ustedes ven, la distribución territorial es bastante pareja realmente. Uno de los objetivos del Ministerio en este momento es cambiar la distribución de la inversión en ciencia y técnica y dirigirla prioritariamente a las regiones que requieren más desarrollo. No es la región central, precisamente. Entre esto yo destaco esto que hablábamos de la acuicultura marina, no porque acá estén especialistas en peces o crustáceos o moluscos, pero sí porque hay que pensar en las algas, digamos, que es un campo donde tenemos muy poca investigación en realidad. Es un campo de alto crecimiento, y en esto va a haber iniciativas específicas del Ministerio. Estamos tramitando créditos internacionales para el desarrollo de la acuicultura en la zona litoral y patagónica. Esto es parte de lo que consideramos estratégico. En el sector energía tenemos uno de los puntos, uno de los núcleos tiene que ver con esto, que es las alternativas de cultivos energéticos, procesos de la producción de biocombustibles de segunda generación. En el sector de industria tenemos 2 puntos que pueden vincularse a la bioeconomía: transformación de recursos naturales en productos industriales de alto valor agregado y bioplásticos. Como ustedes pueden ver, el cruzamiento que hicimos de tecnologías de uso general y áreas nos lleva directamente a un esquema de bioeconomía. Esto no lo hicimos antes de que se pusiera de moda la palabrita, digamos. Pero en definitiva, si ustedes miren el plan nacional, se va a encontrar que cerca del 60% del plan tiene que ver con el impulso de un esquema bioeconómico, ¿no? Lo cual quiere decir que, pensando en el propio territorio y en los propios problemas, podemos llegar a elaborar un discurso argentino sobre la bioeconomía que refleje los caminos propios, y esto es lo que hay que hacer. Con este sentido, hemos generado en el CONICET un programa de bioeconomía, del cual empezarán a oír hablar ahora un poco más. Es un grupo de trabajo que básicamente es una especie de brainstorming, y participan de él unas 25 personas, de los cuales más de la mitad son economistas, es decir, queremos economía dura acá, digamos,
Pero los otros son biotecnólogos, son ecólogos, son nanotecnólogos. Es un grupo multidisciplinario que está tratando de pensar cómo es esto en las condiciones de nuestro país. Cuáles son los puntos de partida, cuáles son los caminos posibles, cuáles son los cuellos de botella y cuáles son las consecuencias de adoptar un camino así. Es decir, estamos tratando de generar en el nivel académico una visión de la bioeconomía, que nos permita tener una visión propia, digamos. Esto es simplemente, lo voy a pasar muy rápido, algunos proyectos que están ya en camino, que han surgido de distintas convocatorias del FONARSEC y que se refieren a esto. Proyectos de aprovechamiento de biomasa en Misiones, a partir de la madera, de salicáceas en la región del Cuyo, también de generación de energía eléctrica en este caso, a partir de los restos de maní, esto en Córdoba, también energía eléctrica, a partir de biogás, esto también hay, esto es en el litoral básicamente, esto es un punto interesante, el biogás aparece casi inmediatamente vinculado a la producción animal, es una fuente de energía muy grande, una cuenta de almacenero así que hicimos y que podría sustituir $2.000 millones de importaciones de gas, para que tengan en cuenta. Estos son los pollos, los cerdos, las vacas, todo esto, digamos, los residuos de este sector van directamente acá. Con producción de bioetanol a partir de sorgo en Tucumán. El desarrollo, esto es básicamente Río Cuarto y Córdoba, plataformas para inmovilización de catalizadores biológicos para la producción de bioetanol a partir de sorgo. Rutas alternativas, esto es la provincia de Buenos Aires, para obtención de biodiesel mediante la utilización de nuevos catalizadores. Esto es en las convocatorias de biorefinerías. Nosotros le asignamos mucha importancia en tratar de llegar en esta etapa a las biorefinerías de tipo piloto, entendiéndolas como un lugar de encuentro entre la academia y la industria, pero también de formación de recursos humanos, digamos. La biorefinería sustentable para el procesamiento de biocombustibles a partir de alimentos y abonos derivados de caña de azúcar, esto es Tucumán. Generación de productos de alto valor agregado a partir de biomasa acuática, digamos que viene de efluentes industriales y urbanos, esto es la zona central. Después otros aspectos que tienen que ver con producción de biomasa, producción de cultivos transgénicos propios, en este caso pastura, con la idea de que hay que ir pensando en las zonas semiáridas ya para alimentar a las vacas. Obviamente vacunas y todo lo que tiene que ver con salud animal. La tecnología. El desarrollo a escala piloto, hay varios proyectos dirigidos a la industria láctea, pero tiene que ver con alimentos con nutracéuticos, digamos, básicamente, que tienen distintos tipos de agregados para mejorar la salud. Y esto también es en la misma dirección, digamos, son alimentos con aditivos, digamos, saludables, ¿no? Esto es más bien la zona central, toda la región de la cuenca lechera, digamos. Bueno, el lactosuero, aprovechamiento del lactosuero para distintas enzimas, compuestos, etcétera, que están en el suelo, digamos. Y finalmente, y esta es la última transparencia, hemos procurado establecer un espacio público de discusión con el tema de la bioeconomía. Con este sentido, organizamos 2 encuentros nacionales, fueron muy exitosos, los 2 se hicieron en Buenos Aires, reunieron entre 800 y 1000 personas que pasaron por ahí, y prácticamente les diría que lo interesante de esto, cuando uno analiza la concurrencia, es que reproducen el triángulo de Sabat. 30% de la academia, 30% del sector tecnológico, 30% del sector productivo. Esto es un lugar de encuentro, es un lugar de discusión, y es un lugar que está dirigido a los decisores productivos, políticos y académicos. Y queremos poner el tema en la agenda. La Argentina lo tiene medio asumido tácitamente, algo así como en el subconsciente, pero queremos ponerlo en un marco conceptual que pueda transformarse en política de Estado. Por eso hicimos estos 2 encuentros, y ahora, cuando ya pensamos que la palabrita está un poco instalada y las ideas están dando vueltas por ahí, lo que vamos a hacer el año que viene es llevar esto a los niveles regionales. Entonces,
El Ministerio está organizando 4 encuentros por ahora, aunque con Rubén estuvimos hablando de un 5.º encuentro anoche. Pero en principio va a haber un encuentro de bioeconomía pensado para la región litoral, en Posadas, un encuentro de bioeconomía pensado para la región noroeste, en Tucumán, que agrupa las provincias del noroeste, un encuentro en Rosario para toda la región central, o sea, la región de los grandes cultivos, etc. Y un encuentro de bioeconomía en Madryn para la región patagónica, pensando en la bioeconomía aplicada al mar, digamos, ¿no? Bueno, queda pendiente ahí la zona de Cuyo, digamos, vamos a tratar de ver cómo avanzamos hacia ahí. Pero esto está pensado así, porque creemos que es el momento de llevar esta discusión al nivel de los actores locales, o sea, los sectores productivos regionales, académicos regionales, etc., y generar agendas regionales. De hecho, por todo lo que venimos hablando, ustedes se dan cuenta fácilmente que la Argentina no tiene un solo posible camino de desarrollo bioeconómico, tiene más de uno, porque es un país muy diverso. Entonces, estamos pensando en términos de regionalización ahora para esto. Y obviamente ordenar un poco esto nos permite ordenar más las políticas y alinear las demandas con las intervenciones de políticas de una forma más precisa. Entonces, este es un poco el objetivo de la próxima clase. Bueno, gracias y con esto termino. Hola. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, y tenemos tiempo para una pregunta, no comentario, porque tenemos un cierto desfasaje. Sí, buenos días. Mi nombre es Roberto Arreiro, soy de DuPont, Hawái. Tengo una pregunta para usted. Normalmente en las empresas, cuando se hacen proyectos de largo plazo, de mediano plazo, se toma una métrica de success, una métrica de éxito. Espera, habla más allá. Sí. ¿Me escuchan? Normalmente cuando hay proyectos de largo plazo, de mediano plazo, se toma una métrica de success. ¿Cuál va a ser la medida del éxito del proyecto en el mediano y largo plazo? El Departamento de Energía de Estados Unidos lo puso muy claro: en el 2050, 2020 va a ser 30% del reemplazo de los combustibles fósiles por biocombustibles. En este caso, en Argentina, ¿cuál es el término, el deadline, y cuál sería la métrica de success? Yo por ahí un número de $2.000 millones por año, pero bueno, ¿qué término? A ver, ustedes saben que esto requiere discutir más esto en términos de coordinación de políticas. Uno podría optar con métrica de éxito, por ejemplo, el plan de agricultura. El plan de agricultura presupone llegar a tantos millones de toneladas, que presuntamente está basado en la aplicación de biotecnología. Podemos tener otro tipo de métricas que son más apropiadas, digamos, en el Ministerio para lo que tratamos de hacer, porque en realidad el Ministerio no va a cambiar la economía, lo que puede hacer es iluminar caminos de innovación. Entonces nuestros parámetros de éxito son tratar de focalizar proyectos que sean realmente movilizadores y que lleguen al término en términos de tener éxito realmente. Y eso va muy acompasado con lo que es cada región. Por ejemplo, digamos, estamos tratando de desarrollar un proyecto en la ciudad de Rafaela para generar una planta de biogás de escala ciudad, digamos así, que produzca gas para autos. Eso no va a cambiar la economía del país, pero va a ser un ejemplo iluminante para las localidades y las municipalidades. Y estamos seguros que es una cosa que se puede extender fácilmente porque no es tecnología complicada, es simple adaptación a los insumos de la zona. Y podríamos hablar del mismo término en el caso de la integración de algún ingenio azucarero que contemple, digamos, la diversificación a partir de los residuos de caña de azúcar, que es un poco ese proyecto que les mostré. Lo mismo ocurre con el caso de una biorefinería piloto de emisiones. Es decir, acá los criterios de éxito son limitados a los casos, básicamente, desde la visión de nuestro ministerio, ¿sí?
Pero en la articulación interministerial que alguna vez tiene que ocurrir, hay que plantear objetivos nacionales de otro tipo. Son los objetivos de sustitución de energía por biomasa que estaban ahí en el pro biomasa, que digamos, hoy por hoy todavía tiene un arraigo débil en las políticas. Y por eso estamos haciendo todo este tipo de encuentros y discusiones, etcétera, con la idea de poner esto en la agenda. Yo creo que no te puedo responder más allá de ahí por eso. Sin embargo, aún con toda la desprolijidad que puede tener esto, la Argentina no está mal colocada porque estamos entrando en este proceso de conceptos de bioeconomía relativamente temprano y con un piso muy alto. Entonces, el problema acá es ver la oportunidad. Y por eso nos preocupa sobre todo las dirigencias. Porque las dirigencias parecen estar ocupadas en otra cosa. Pero la Argentina tiene ahí una flor de ventana de oportunidad y podría realmente tiene el potencial para dar vuelta al país. En honor al disertante, una cortísima pregunta más. Hola Alejandro. ¿Qué tal? Te quería hacer una pregunta, porque hacer una inversión y cambiar un poco el destino, ¿sí? Impulsando lo que vos has definido como bioeconomía, implica una inversión importante de recursos. La pregunta que yo te quería hacer se refiere a cómo mandar, digamos, Argentina ahora ha encontrado una cantidad de yacimientos, de shale gas, shale oil, etcétera, en la zona de Vaca Muerta. Si hay algún tipo de previsión que se esté pensando de reinversión, ¿sí?, de los dividendos que se obtengan en esa zona hacia lo que es la bioeconomía. Bueno, a ver, ustedes saben que CONICET tiene una empresa mixta con IPF que se llama ITEC. ITEC está tomando el tema de energía sustentable de una forma muy fuerte, no es un tema secundario para ellos. Y este tema lo estamos discutiendo ahí. Ahora, el tipo de reinversión que puede salir de regalías petroleras es un tema de futuro todavía, porque Vaca Muerta tiene para algunos años, digamos, no es una cosa inmediata. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es sentar el terreno, digamos así, como para hacer mejor el cálculo de inversiones. Por eso hemos hecho mucho hincapié en la instalación de biorefinerías de escala piloto, porque es el lugar donde la industria puede medir sus riesgos, digamos, y donde el sistema académico puede probar la efectividad de sus planteos. O sea, hoy generalmente lo que nos pasa es que va un investigador y dice, miren qué lindo lo que tengo a nivel de tubo de ensayo en el laboratorio, y un empresario lo mira así y dice, eso a mí no me basta para instalar una fábrica. Digamos, necesitamos la escala piloto, que es la escala intermedia, como un lugar de encuentro y de aprendizaje nosotros. Por eso el tema de la instalación de las biorefinerías piloto, por ejemplo, en Obispo Colombo, que hemos invertido mucha plata ahí realmente, es muy importante para la propia industria azucarera. Es ahí donde van a hacer el experimento, ¿no? Y tenemos que lograr que, por ejemplo, en Santa Fe hagamos lo mismo. Por ejemplo, ahí tenemos, CONICET tiene una planta de escala piloto que fue pensada para biocombustibles en el CCT de Santa Fe, que está prácticamente paralizada. Digamos, es un problema de visión también del propio sistema académico, no se sitúa frente a su propio entorno, digamos, porque podría ofrecer ese lugar de encuentro y aprendizaje. Esto es un tema muy delicado, porque en realidad, digamos, cuando uno ve esta perspectiva, dice, bueno, inversiones inmensas, pero lo que hay que estudiar con mucho cuidado cuáles son los pasos sucesivos. Por ejemplo, la industria de biodiesel tiene hoy una cantidad enorme de glicerol que está vendido a un precio inferior, cada día más bajo por la cantidad que está entrando al mercado. ¿Cómo se puede transformar eso en más valor, por ejemplo? Eso es un problema real para la industria. Un planteo de generación de valor a partir de un subproducto que ya está, podría permitir un paso más en la integración agroindustrial, en esta dirección, ¿sí? Y lo mismo pasa con algunas cuestiones que derivan del azúcar y de otros cultivos. Algunos pasos muy interesantes de integración que muestran esto que está ocurriendo, ¿no?, como resultado de la propia práctica económica, es el caso de Río Cuarto, ¿no?, donde está este grupo que ha desarrollado la fábrica de bioetanol, los fertilizantes, la energía a través del biogás, los complementos alimentarios para vaca, etc., todo a partir de maíz. O sea, ahí tenemos un primer planteo de biorefinería prácticamente como nos diría un libro europeo en este momento,
que es susceptible de mayor diversificación, ya en este momento. Entonces tenemos que estudiar muy bien con estos sectores dónde están los posibles nichos de diversificación con un sentido económico real. Eso me parece que es el criterio. Y para eso necesitamos las escalas piloto. ¿Responde esto? O sea, no hay respuesta para todo, ni mucho menos. Estamos en un momento turbulento. Bueno, muchísimas gracias Alejandro nuevamente.